Hoy vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas en el libro de Éxodo y este libro es muy fácil de encontrar porque es el segundo libro de la Biblia. Está justo después del primer libro de la Biblia, que es Génesis, y de hecho continúa la historia del Génesis, justo donde termina el último capítulo de Génesis. Justamente ahí inicia la historia, continúa la historia del Éxodo. ¿Y dónde terminó los últimos capítulos del Génesis? Bueno, tenemos a este personaje llamado Jacob, que fue hijo de Abraham, que fue hijo de Isaac, perdón, e Isaac fue hijo de Abraham. Y este personaje Jacob tuvo muchos hijos y estos hijos le tenían celo, estaban celosos de un hijo particular que se llamaba José. ¿Y qué pasó? Que estos hermanos vendieron a José y estas personas se llevaron a José al imperio de Egipto. Y resulta que llegó una hambruna que azotó la tierra y la familia de Jacob, quien después cambió de nombre a Israel, Jacob e Israel son las mismas personas, fueron a Egipto a buscar alimento, a buscar sustento. Pueden leer esa historia en casa, los últimos capítulos del Génesis. Y resulta que cuando llegaron a Egipto a buscar ayuda, quien los recibió fue José, el hijo que ellos habían, el hermano que ellos habían vendido. Y él los recibió con gracia, los perdonó y les dio alimento y un lugar para que se asentaran en Egipto. Y justo ahí termina el libro de Génesis y justo ahí inicia ahora el libro del Éxodo. Esta palabra de Éxodo quiere o se define como la emigración, el movimiento de un grupo de personas de un punto a otro. Y este término de éxodo puede ser utilizado bíblicamente como también puede ser utilizado de una manera secular. Se habla del éxodo de personas emigrando a Estados Unidos o el éxodo de profesionales en áreas rurales para ir a la metrópolis, a ir a la ciudad, a buscar mejores oportunidades. Esa idea de éxodo quiere hablar de salida, quiere hablar de partida y particularmente en este libro vamos a estar estudiando el éxodo, la salida, la partida de este pueblo, de esta familia de Israel, del imperio de Egipto, de vuelta a la tierra prometida. Pero vamos a ver que esta salida, este éxodo, no fue llevado a cabo por sus méritos, por sus esfuerzos, por una guerra, sino que fue llevado a cabo por intervención divina. Dios estuvo presente de inicio a fin. Dios estuvo presente en el rescate, en la salida de este pueblo de la esclavitud, de un imperio tirano. Y de la misma manera es un recordatorio para nosotros que Él está en medio nuestro y que Él también es el que nos rescata de la esclavitud del pecado. Y vamos a ir viendo esto poco a poco a lo largo de estas semanas, pero la historia del Éxodo o todo lo que encontramos en este libro del Éxodo no solamente es esta salida del pueblo de Israel de Egipto, sino que hay otros temas. Y para tener un panorama del contenido que encontramos en este libro, tengo aquí un gráfico que nos puede ayudar un poco a ubicarnos, qué es lo que vamos a estar estudiando. Del capítulo 1 a 4 tenemos la introducción, la presentación de este personaje Moisés. Se nos cuenta un poco de sus orígenes, de dónde viene, se nos muestra un poco su valentía, pero también sus inseguridades. Del capítulo 5 al capítulo 5 vemos el proceso, el relato de la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Después llegamos 16 y 18, capítulos 16 y 18, el Sinaí, donde ellos en medio de esa salida entran en tensión, se dan cuenta que ahora en libertad del imperio tienen que preocuparse por cosas que antes no se preocupaban, que iban a comer, que iban a tomar, eran cosas que estaban siempre disponibles, pero ahora era un problema. ¿Y qué pasa? Que el pueblo de Israel se empieza a quejar. Y empieza a haber tensión mientras ellos están en esa salida del imperio de Egipto. Y capítulo 19, 24, vemos cómo Dios les da la ley para ayudarlos a comprender quién es Él, qué es lo que Él espera. Esta ley, estos mandamientos están fundamentados en la naturaleza de Dios. Él es un Dios santo y como Dios santo y perfecto, ¿cómo Él espera que este pueblo de Israel se comporte? ¿Cómo Él espera? ¿Cuál es la expectativa para que este pueblo de Israel ahora lo represente? Que representen principalmente a Dios.
Y finalmente encontramos los capítulos 25 y 40, la descripción detallada de cómo ellos deberían construir este tabernáculo, que cuando hablamos de tabernáculo debería ser algo que ya nosotros estemos familiarizados, porque hemos estado estudiando en las semanas anteriores la presencia y el poder de Dios, que era un lugar donde precisamente Dios iba a habitar con su pueblo, donde la presencia de Dios iba a morar en medio del pueblo de Israel. Este más o menos nos da un panorama del libro y hoy vamos a iniciar por el capítulo 1. ¿Lo tienen ahí conmigo? Capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. Estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob. Israel, Jacob, la misma persona, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia. Estos hijos eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba ahí. Entonces recordemos, esta familia de Jacob, esta familia de Israel fue a Egipto debido a la hambruna que había en la tierra. Y cuando llegaron a Egipto se encontraron con José, quien les dio alimento, quien les dio un lugar para que ellos se asentaran. Y algo importante que nosotros notemos antes de continuar con los próximos versículos es que cuando Israel llegó a Egipto, ya Egipto era un imperio poderoso, ya era una civilización establecida. Egipto tuvo una hegemonía y un poder por más de 3,000 años. Imagínense eso. Para darle una idea, este país, Estados Unidos, ha existido por un poco más de 2 siglos. Egipto había tenido poder y dominio en esas tierras por más de 3,000 años. Es un montón de tiempo. Probablemente cuando ellos llegaron ya estaban construidas la mayoría de pirámides, la esfinge. Ellos llegaron a un lugar poderoso, un lugar que fue de bendición en su momento para ellos. Llegamos al versículo 6. Mira lo que dice. Con el tiempo, José, quien había tenido un alto puesto, un alto rango en el pueblo de Egipto, en el imperio de Egipto, tanto José como sus hermanos, ¿qué pasó con ellos? Murieron. Y toda esa generación llegó a su fin. O sea, pasó tiempo y todos los que inicialmente llegaron a Egipto fallecieron. Y mira lo que dice. Dice, pero sus descendientes, los israelitas. ¿Quiénes? Los israelitas. Esta es la primera vez que encontramos este término en las escrituras. Anteriormente era una familia, los hijos de Jacob, los hijos de Israel, era una familia. Pero ahora han crecido en número y es la primera vez que encontramos este término. Se convirtieron en un clan, se convirtieron en un pueblo, se convirtieron en los israelitas. ¿Qué pasó con ellos? Los que vinieron inicialmente fallecieron, pero los descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos. Tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, que se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron toda la tierra. Cuando leemos esto, ¿no pueden encontrar ustedes un eco de Génesis? En Génesis 1:28, cuando Dios le da instrucciones a Adán y a Eva que están en el jardín, Él les dice lo siguiente: sean fructíferos y multiplíquense, llenen toda la tierra y gobiernen sobre ella. Y aquí en este pasaje encontramos muchas palabras que están presentes en esa orden que se les dio. Ellos están multiplicándose, están teniendo muchos hijos, están llenando toda la tierra, lo cual habla, esta abundancia de niños, habla de que Dios los está bendiciendo aún en Egipto. Según la mayoría de estudiosos, habían transcurrido aproximadamente unos 400 años desde que ellos llegaron a Egipto hasta este momento. Y podemos leer en Éxodo 12 o algunos capítulos más adelante que en el momento del Éxodo, escuche esto, habían 600,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños, lo cual puede ser un poco cerca de 2 millones de personas. Entonces hagamos una pausa. Esto quiere decir que llegaron a Egipto unas 70 personas y en cuestión de 400 años se habían multiplicado a estar cerca de un número de 2 millones de personas.
Y para darles un dato ahí curioso, nerd, ¿verdad? Eso sería equivalente a una tasa de natalidad de 2.67%. Y según ChatGPT, la tasa de natalidad en el mundo entero en la actualidad es menos de un 1%. O sea, menos de un 1%, y para ellos en esos 400 años fue 2.67. Estaban teniendo muchos hijos, estaban multiplicando, estaban llenando la tierra. Y como un paréntesis nada más, esto también está pasando en la iglesia. En esta iglesia Gracia siempre hay mujeres embarazadas, hay nuevos bebés, es una gran bendición, pero también hay retos. En el último salón, cuando usted entra allá al otro lado de donde están los niños, en el último salón hay un reto grande de cómo tener a tantos niños menores de 1 año en un solo salón. Cerramos paréntesis ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los israelitas, lo que fue una bendición para ellos, era una amenaza para el pueblo de Egipto, o al menos así lo estaban interpretando tanto el faraón, el nuevo rey, como los demás miembros de este imperio. Ellos están diciendo, hey, ellos están llenando el territorio. Es una amenaza. Ellos se están haciendo poderosos. Puede ser poderosos porque es un gran número que puede formar un ejército, tal vez. Puede ser poderoso porque tenían muchos recursos financieros, porque tenían muchos negocios, tal vez. Puede ser poderoso porque acaparaban la agricultura y entonces era una fuente de problemas para Egipto si llegaba a haber una ruptura, una separación. No sabemos, pero ellos lo estaban interpretando como una amenaza. ¿Y cómo reaccionaron entonces los egipcios ante tal multiplicación y tal crecimiento? Mira lo que dice el versículo 8. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey. Y este nuevo rey no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Versículo 10. Tenemos que idear un plan. Esta frase me llama la atención, idear un plan. Tenemos que ver cómo hacemos, tenemos que tener una estrategia, tenemos que hacer algo. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Vaya inseguridad la que tenía este nuevo rey, ¿verdad? Este pensamiento que él está teniendo solo demuestra esa manera terrenal y defensiva con la que piensa el hombre. El hombre cuando solo piensa en su vida, en sí mismo, en términos materiales, en función de sí mismo, solo piensa cómo promoverme, cómo protegerse, cómo acumular más, cómo adquirir más, cómo tener más que el vecino, cómo asegurarme la vida en mis términos, cómo alcanzar la estabilidad que me haga ya tener paz. Siempre con miedo al mañana, siempre afanado, siempre estresado, siempre lleno de pánico. Y este pensamiento, esta paranoia, no solamente describe a este nuevo rey, no solamente es algo que caracteriza exclusivamente al imperio de Egipto. No, este es un mal del hombre. Este es el fruto del pecado en nuestro corazón. Esto ha estado presente en todos los imperios y grandes reinos de la historia. Y eso está presente en nuestros corazones también. Cuando pensamos solo en función de nosotros mismos, cuando vemos la vida a través de unos lentes de independencia, de individualismo, esos lentes que me hacen pensar que yo tengo que valerme por mí mismo, y esos lentes que me hacen ignorar la gracia, la bondad, la fidelidad de Dios, cuando vemos las cosas así, caemos en ansiedad, en pánico, en intranquilidad. Y ese pensamiento individualista, de temor, de inseguridad que está teniendo este nuevo rey, que también ha tenido otros imperios a lo largo de la historia, ha llevado a grandes imperios, a grandes naciones, a idear un plan, a buscar alguna manera para hacer lo que sea necesario hacer para protegerme y prosperar. Voy a repetir esa idea.
Ese pensamiento del faraón ha llevado tanto a Egipto como a muchas otras naciones y poderes políticos a hacer cualquier cosa que se ponga al frente para yo garantizar que yo me salga con mi plan. Y por eso grandes reinos a lo largo de la historia han utilizado la esclavitud. Y por eso grandes reinos a lo largo de la historia se han aprovechado de los más débiles. Han explotado a pueblos más pequeños. Han peleado guerras injustas. Egipto, Babilonia, el Imperio Persa, Roma, otros poderes en la colonización, España, Francia, Gran Bretaña. Y de alguna manera Estados Unidos también. ¿Estoy diciendo que este es un mal país? No, pero este país también fue construido históricamente por más de algunos siglos de esclavitud. Muchos edificios que nosotros conocemos fueron construidos por esclavos. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay un común denominador cuando el hombre piensa en sí mismo, cuando el hombre es cegado por su ambición, está dispuesto a pasarle por encima lo que se ponga enfrente con tal de salir con el plan, con tal de protegerme, con tal de estar seguro de buscar estabilidad en mis fuerzas. Y mira lo que pasa, versículo 11. Por lo tanto, ¿qué hicieron los egipcios? ¿Cómo reaccionaron? Dice, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Pónganse a pensar esto. El imperio de Egipto fue una bendición en las manos de Dios para proveer alimento a la familia de Jacob en su momento. Y ahora ese mismo imperio está siendo una amenaza que estaba esclavizándolos, siendo despiadados, subyugándolos y obligándolos a hacer trabajos forzados. Y cuando pensamos en esto, yo me pongo a pensar cómo Dios obra de distintas maneras para cumplir su propósito en nuestras vidas. Cómo Dios nos bendice aún de distintas maneras en nuestra vida. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos sido bendecidos por medio de un país. Muchos de nosotros hemos sido bendecidos por medio de un jefe, por medio de un trabajo, por medio de un negocio, por medio de un gobierno. Pero al final del día, ni ese país, ni ese gobierno, ni ese jefe, ni ese familiar, ni ese negocio, ni esa empresa son las personas que nos están bendiciendo, sino es Dios a través de distintas maneras. De la misma manera que Egipto fue bendición en su momento, no fue Egipto en sí, fue Dios utilizando este imperio pagano para bendecir a su pueblo. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque nosotros somos llamados a reconocer que toda la bendición proviene de Dios. Entonces, por lo tanto, nuestra lealtad debe ser exclusiva para Él. Nuestra devoción, nuestro agradecimiento debe ser exclusivo para Él. Pues nada ni nadie en el mundo puede bendecirnos de la manera en la que Él lo hace. Y un ejemplo de eso es el imperio de Egipto para con el pueblo de Israel. Y aunque Egipto está dispuesto a hacer lo que sea para subyugar y pasarle por encima al pueblo de Israel, el versículo 12 es clave en todo esto. Es clave en todo esto porque aunque ese era el plan de Egipto, aunque ese era el plan del faraón, Dios tenía otro plan. Mira lo que dice el versículo 12. Sin embargo, cuanto más los oprimían, cuanto más los forzaban, cuanto más los obligaban, cuanto más los azotaban, ¿qué pasa? Más los israelitas se multiplicaban y se esparcían y tanto más se alarmaban los egipcios. ¡Wow! Las escrituras están llenas de estos momentos donde parece que no hay esperanza, donde parece que no hay luz al final del camino. Estos israelitas están siendo explotados, están siendo azotados, estaban siendo tratados con injusticia. Parece que es el final de la historia, pero aún en medio de ese sufrimiento, aún en medio de esa agonía, aún en medio de esa desesperanza, Dios está con ellos.
Dios sigue estando en control. Dios sigue obrando aún en medio de esas circunstancias difíciles, porque nada ni nadie puede detener el plan de Dios. Nada ni nadie puede detener el plan de Dios. Aún ellos enfrentando ese trato despiadado, Dios seguía permitiendo que ellos se multiplicaran. Y cuando leemos este versículo y vemos este tema de multiplicarse y ser fructíferos y esparcerse, yo quiero mencionar de un tema, hablar de un tema con mucho respeto, porque a veces puede ser abordado de una manera irresponsable o simplista, que es la idea de nuestro llamado a multiplicarnos. Como leímos inicialmente en Génesis 1, Dios le da este mandato a Adán y Eva: sean fructíferos y multiplíquense. Y quiero hablar a dos tipos de personas en este lugar. Por un lado, quiero abordar el tema de parejas o individuos que sufren arduamente por la dificultad que encuentran de poder procrear y concebir un embarazo. Yo conozco historias de parejas que lidian con este sufrimiento, con esta nostalgia de no poder concebir un hijo. Y el mensaje que tengo para ti es que eso no te quita tu valor. Eso no te quita tu propósito. Y aún en medio de esa angustia, aún en medio de ese luto, puedes acudir a Dios. En medio de tu sufrimiento, en medio de tu desesperanza, Él está contigo y Él te recuerda que Él es todo lo que necesitas. Punto. No necesitas nada más. En Él estás completo, en Él estás completa, en Él tienes todo lo que necesitas, en Él tienes valor y tienes propósito. Pero por otro lado, también quiero hablar a otro tipo de personas, particularmente parejas jóvenes, que he escuchado constantemente y frecuentemente esta manera de pensar. Y es la siguiente: no, es que vivimos en un mundo muy difícil. No es que vivimos en un mundo que la cosa está tan fea, ¿para qué voy a tener yo hijos? Las cosas están tan terribles. Yo no quiero que mi hijo venga a sufrir aquí. Yo no quiero que mi hijo venga a ser expuesto a todas las ideologías que hay allá. Y no, eso es muy difícil, mucha responsabilidad. Yo no puedo proveer un buen futuro para mis hijos. Ok, desmenucemos esa idea. Por un lado, sí, es mucha responsabilidad. Y todos los padres decimos amén. Amén. Mucha responsabilidad. Pero la idea es la siguiente: el mundo siempre ha sido un lugar difícil. El mundo nunca va a dejar de ser un lugar difícil hasta que Cristo vuelva. El pueblo de Israel estaba multiplicándose en medio de la esclavitud. ¿Y cómo nosotros podemos decir que no es un buen momento para obedecer a ese mandato? ¿Estoy diciendo que cada pareja aquí presente tiene que tener 6, 7, 8 hijos? Probablemente no. Probablemente no. Algunos sí, y que Dios los bendiga y le dé todo lo que necesitan para esa tarea. Pero el punto es que nuestro temor, que nuestro afán no sea un obstáculo para confiar y depender de Dios. Porque si la excusa que tenemos es esa, nuestro pensamiento se alinea más al pensamiento del faraón, de querer buscar estabilidad en mis términos, de ser paranoico, de querer controlar todas las circunstancias que me rodean y no de confianza y dependencia y obediencia a Dios. Algo que pensar. Versículo 13 dice lo siguiente: por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Entonces vemos desde el capítulo 1 cómo tanto este nuevo rey de Egipto como todos los egipcios están decididos y determinados a actuar en contra de Israel. Están decididos y determinados a hacer lo que sea para cumplir sus objetivos, cumplir sus planes. Los trataban sin compasión, los trataban de manera cruel. Y por esa razón, desde el capítulo 1 vemos que el castigo y las consecuencias que este imperio va a tener más adelante son consecuencias justas. Son consecuencias que ellos han cosechado por rebelarse en contra de Dios.
pero su atrocidad, su crueldad, su falta de compasión solo aumenta. Esto va en declive. Mira lo que dice el versículo 15. Después, el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Cifra y Púa. Versículo 16. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten atención, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Aquí vemos esta orientación despiadada para eliminar a todos los bebés varones. Probablemente es este deseo de impedir que pueda haber un ejército que pueda hacerle frente a los egipcios. Está fundamentado en la inseguridad, en el temor. Pero este es el punto. Con tan solo yo mencionar eso, usted y yo estamos de acuerdo que nada puede justificar esa medida cruel, esa medida horrible. Es solamente la paranoia, la ambición y el deseo de poder que nos ciega y no nos permite ver las cosas de una manera que agrada a Dios y estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de salirnos con nuestro plan. Y eso lleva al hombre a estas instancias inimaginables. Y es cuando estoy dispuesto a hacer lo que sea. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, pero se hace mi voluntad. Y eso ha caracterizado al faraón, como estamos viendo. Eso caracterizó a Herodes el Grande en Mateo 2, cuando ustedes se acuerdan que mandó a matar a todos los niños varones para así asegurarse que iba a matar al Mesías, Cristo Jesús. Es la misma idea. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, no me importa. Se hace lo que yo digo. Eso ha sido presente en el Imperio Romano también, atrocidad, injusticia, tiranía. Y la pregunta es, ¿cómo se ve eso hoy en día? Y este es otro tema sensible que vamos a tratar hoy. Hoy en día nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea y una manifestación de eso como cultura y como sociedad es el aborto. El aborto es una decisión que manifiesta ese pensamiento. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de que se haga mi voluntad, con tal de que yo alcance mi conveniencia. Estoy dispuesto. No me importa. Y hablando de ese tema que puede ser tan sensible, yo quiero reconocer que hay muchas mujeres en este cuarto, no fuera de esta iglesia, aún en este salón, muchas mujeres que han experimentado esto. Y conozco la historia de muchas y conozco el sufrimiento que tan solo aún puedes saborear al ver atrás, al recordar decisiones que has tomado en el pasado. Y tal vez hay inclusive mujeres aquí que nunca han hablado esto con nadie y ese peso y esa carga los llevas sobre tus hombros a solas. Yo quiero recordarte algo que yo creo total y completamente. La gracia de Jesucristo es más grande que cualquier pecado. La gracia de Jesucristo está disponible para ti y no hay pecado que pueda ser más grande que su misericordia. Él murió en esa cruz consciente de nuestro pecado, consciente de nuestra maldad, consciente de los momentos más oscuros, más vergonzosos, más crueles, más tiranos que hayamos vivido. Mira lo que dice Romanos 2:24. Sin embargo, es su gracia. En su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados. Tú tienes esperanza a ser justo ante los ojos de Dios por medio de Cristo, sin importar lo que hayas hecho. Pero a la vez, habiendo dicho eso, nosotros como iglesia también tenemos que hablar de lo despreciable que es este acto. Nosotros como iglesia también deberíamos dolernos al ser conscientes de cómo esto es una práctica común en nuestros días. La vida inicia desde la concepción y cada ser humano no es el
producto de la coincidencia, de la casualidad. Cada ser humano es portador de la imagen de Dios. Es creado con un propósito, con un gran valor. ¿Y cómo va a ser posible que nosotros nos alarmemos cuando leemos la historia del faraón y wow, qué cruel? Pero no nos alarmemos con lo que pasa alrededor nuestro todos los días. Según la Organización Mundial de la Salud, 29% de todos los embarazos, no de los no deseados, no, de todos los embarazos, 29% de esos embarazos terminan en un aborto inducido. Esa es una sociedad que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de que se cumpla su voluntad. Esta es una sociedad que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de que se haga lo que le conviene. Y esa misma sociedad está representada con la decisión que tomó el faraón. Es lo mismo. Y el común denominador de ambas cosas, el pecado. Vivir lejos de Dios, vivir para mi beneficio, vivir para mi conveniencia. Yo ser el dueño y señor de mi vida y olvidarme de Dios. Versículo 17. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, Faraón le dio una instrucción a ellas: maten a todos los niños varones. Pero ¿qué pasó? Ellas temían a Dios. Entonces se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Ellas temían a Dios y por esa razón, se debían a Él, confiaban en Él, obedecían a Él, estaban dispuestas a arriesgar sus vidas con tal de ser fiel a Dios. Estaban dispuestas a negarse a obedecer al imperio, a negarse a obedecer probablemente al hombre más poderoso del mundo en ese momento. Estaban dispuestas a llevar la contraria con tal de obedecer a Dios porque temían en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que eran conscientes que Dios estaba a cargo, que eran conscientes que Dios es el que juzga, que eran conscientes que Dios es el que salva y el faraón no. Entonces, para nosotros, esto implica que o tememos a Dios, al igual que las parteras, o tememos al hombre. No podemos agradar a ambos. O tememos a Dios y obedecemos a Dios, o tememos al hombre y obedecemos al hombre. Y mira lo que dice Jesús mismo en Mateo 10. Dice lo siguiente: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, porque no pueden tocar el alma. Teman solamente a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esta es la idea. Hey, el temor y la reverencia a Dios debe ser algo que caracteriza a todo creyente. ¿Qué imagen de Dios tenemos? Un Dios de gracia, misericordia y amor. Amén. Sí, ese es el Dios que yo creo también, el Dios que adoro. Pero ese mismo Dios también es santo. También es celoso, también es justo. Y eso debería causarnos reverencia, temor, obediencia a Él. Porque este mundo, lo que podemos enfrentar, nos puede hacer daño a esta vida, nos puede dañar este cuerpo, pero nuestro Dios es el que juzga aún la vida después de la muerte. Nosotros nos deberíamos enfocar en lo que Él piensa, en lo que Él le agrada, lo que Él pide, lo que Él requiere de nosotros y no lo que el hombre pide. Versículo 18 dice lo siguiente: entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras. Esto me llama la atención porque él pudo tan solo matarlas, mandar una orden: hey, aniquílenlas. Pero él las manda a llamar, les dice: ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Mire la respuesta: las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. A ver, hay que ser claros. La Biblia no nos dice explícitamente que ellas mintieron. Y esto se presta para un debate teológico que ha estado presente a lo largo de los años. Pero lo que sí nos dicen explícitamente es que ellas temían a Dios y por lo tanto concebían cada vida de estos bebés como
portadores de la imagen de Dios. Veían la vida de estos bebés como Dios las ve y no como su jefe y el faraón mismo les pedía que las vieran. Ellas estaban dispuestas a no ceder ante el imperio, a no ceder ante el mundo. Cifra y Púa son un ejemplo de resistencia al mundo. Resistencia al mundo, resistencia a los poderes que pueden intimidarnos, a los poderes que quieren manipularnos. No, ellas resistieron y también son un ejemplo de fidelidad a Dios. Ellas no se protegían a sí mismas. Ellas, sino en lugar de protegerse y en lugar de justificarse y en lugar de obedecer y ceder ante el imperio, ellas se abandonaban en la voluntad de Dios. Y ese lenguaje ha estado como dando vueltas esta semana en mi mente. Abandonarse en las manos, en la voluntad de Dios, es cerrar los ojos y confiar plenamente en Él. Dejarme llevar y ser consciente de que yo no me tengo que proteger porque yo confío en que Él me protege. Dejarme llevar en que yo no tengo que cumplir mi voluntad, sino que soy consciente que su voluntad es mejor que la mía. Ese es el estilo de vida de estas parteras, que debería inspirarnos y motivarnos a nosotros. Versículo 20. Escucha esto. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Ellas no estaban dispuestas a hacer lo que sea para cumplir su voluntad, como el faraón. Ellas no estaban dispuestas a hacer lo que sea para cumplir su conveniencia, alcanzar su conveniencia, alcanzar su seguridad. No, ellas están dispuestas a hacer lo que sea para agradar a Dios. ¿Pueden ver la diferencia? Ellas no están dispuestas a hacer lo que sea para cumplir sus planes, pero sí están dispuestas a hacer lo que sea para agradar a Dios. Ellas no buscaron su bendición en sus fuerzas, no buscaron su beneficio, pero fueron bendecidas por Dios. Ellas no buscaron lo que les conviene, sino que abandonaron su vida en las manos de Dios, aunque eso las arriesgara a la muerte misma. Y como consecuencia, como resultado, recibieron la bendición de Dios. Se pusieron en una posición donde el único que podía bendecirlas no era ni el faraón, ni siquiera ellas mismas. Era Dios, y Dios cumplió. Dios las bendijo con una familia. Versículo 22. Entonces, el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Termina este capítulo y se establece el escenario para la introducción de Moisés, que es en el capítulo 2, que vamos a ver la próxima semana. Pero aquí podemos seguir viendo cómo el faraón está embriagado con su poder, está cegado por su ambición y está determinado a hacer cualquier cosa para cumplir su voluntad. Sea esclavitud, sea asesinar bebés, sea tirar bebés a un río, lo que sea que se ponga al frente, lo voy a hacer. Entonces, al estudiar y pasar este capítulo, hay algunas ideas que salen a la luz y que nosotros pudiéramos apropiarnos de estas verdades. Y quiero compartir contigo 2 puntos, 2 pensamientos y una pregunta. El primer punto es el siguiente: Dios es el que está en control. Y eso es algo que a veces puede ser como una muletilla. Dios está en control, o estamos acostumbrados a decirlo o a escucharlo, pero yo quiero que nosotros podamos hacer una pausa y recibir esa verdad y dejar que permee cada área, conflicto, circunstancia de nuestra vida. Escucha esto: Dios está en control. Dios está en control. Ni el faraón está en control de este momento. Así tampoco el presidente de este país está en control de tu vida. Ni tu jefe es el que está en control. Ni tú mismo estás en control de tu vida. Solamente Dios. Descansa en Él. Así como Dios estuvo con los israelitas en medio de la esclavitud, en medio de ese trato ingrato y cruel de los egipcios, así Dios también está contigo hoy, recordándote que Él está en control. Él ve lo que estás pasando. Él sabe todo. Él sabe la injusticia, Él sabe la nostalgia, Él sabe el dolor, Él sabe el llanto en privado, Él sabe el temor que puedes experimentar, Él sabe la incertidumbre, Él lo conoce
todo y te recuerdan esta mañana, recuerda que yo estoy en control. Te invito a que confíes en mí, te invito a que abandones tu vida en mis manos, que yo soy lo suficientemente fuerte para sostenerte. La segunda idea es que Dios es el que provee. Ni Egipto fue el que proveyó para el pueblo de Israel, ni el faraón fue la fuente de bendición para ellos, fue Dios mismo. De la misma manera, este país no es el que provee un futuro mejor para tus hijos. De la misma manera, no es tu trabajo, no es tu jefe, no es tu negocio, no es tu capacidad, no son tus estudios. No es ninguna empresa, no es el gobierno, es Dios el que provee y el que sostiene tu vida. Tú no tienes que cargar con la idea de proveer para ti mismo. Sí, esfuérzate y sé valiente. Sí, pero descansa en su provisión. Todo lo que tienes proviene de Él. Mira lo que dice Santiago 1:17. Todo lo que es bueno y perfecto. Otras versiones dicen toda buena dádiva. Es un regalo que desciende a nosotros por parte de Dios. Reconozcamos su bondad, su provisión, su generosidad hacia nuestra vida. ¿Y cuál es el máximo ejemplo de eso? Cristo Jesús. Dio su vida entera por nosotros. Él es el que provee no solo lo material, sino una vida eterna, un camino a la eternidad por medio de Él. ¿Y cuál es el llamado para nosotros? No nos aferremos a nada. Las cosas vienen y van, los imperios vienen y van, los presidentes vienen y van. Su voluntad es la que cuida de nosotros, la que provee para nosotros. Tú no puedes cuidarte mejor de lo que Dios puede cuidarte. Reconoce que todo le pertenece a Él. Entonces, si Dios está en control y si Dios es el que provee, la pregunta que tengo para ti es, ¿vas a seguir a Dios o al hombre? ¿Con quién está tu lealtad? ¿Con Dios o con el hombre? ¿A quién vas a buscar agradar? ¿A Dios o al hombre? ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios lo que Él pide de ti? ¿O estás dispuesto a ceder? ¿Estás dispuesto a minimizar tu pecado con tal de quedar bien con tus amigos, quedar bien con tu familia, quedar bien con tu jefe? ¿Estás dispuesto a subestimar la dirección que Dios te da para ganar la aprobación de los demás, para cumplir tu voluntad? ¿Estás dispuesto a ceder para sacar más provecho de tu negocio, para sacar más ganancias? ¿Estás dispuesto a ceder o estás dispuesto a seguir a Cristo, cueste lo que cueste? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea para lograr lo que te conviene, como el faraón? ¿O estás dispuesto a hacer lo que sea para agradar y servir a Dios, como las parteras? Iglesia, recordemos, Dios es el que está en control. Dios es el que provee todo lo que necesitamos. Y por eso podemos descansar en Él y ser leales a Él, vivir para Él, seguirle a Él y resistir al mundo, resistir al pecado. Oremos juntos. Padre, te doy gracias por esta oportunidad en la que nos recuerdas que tú estás en control en todo tiempo. Aunque el momento pueda ser oscuro y aunque pueda haber incertidumbre y aún sufrimiento, como fue el pueblo de Israel experimentando esclavitud, aún en esos momentos tú estuviste con ellos y tú estás con nosotros. Padre, gracias porque tú eres el que provee. Perdónanos por a veces engañarnos a nosotros mismos y pensar que lo que nos rodea nos lo hemos ganado. O pensar que lo que tenemos nos lo ha dado este país, nos lo ha dado alguna empresa. Todo proviene de ti. Padre, ayúdanos a permanecer leales y fieles a ti. A vivir un estilo de vida de resistencia. A vivir un estilo de vida de fidelidad a ti. A no pensar solo en nosotros mismos, lleno de paranoia, de inseguridad, de estrés, de afán, sino abandonarnos en tus brazos y confiar en tu bondad, en tu fidelidad y tu gracia. Te amamos, Jesús, y oramos esto en tu nombre. Amén.